chicos? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy en el curso de Geografía trataremos el tema de la atmósfera. Vamos a ver la primera parte de lo que es la atmósfera. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es la atmósfera en sí? Bueno, la atmósfera, como ustedes pueden ver acá en este dibujo, podemos observar que es la capa de gases que envuelve a nuestro planeta. Este color azulado que ve, esa es la atmósfera. Entonces, la atmósfera está formada por gases. Pero etimológicamente, la palabra atmósfera proviene de dos voces griegas. Atmos, que significa gas, y shapra, que significa esfera. Entonces, de ahí que viene la primera definición de lo que es la atmósfera. Pregunta, ¿cómo se creó la atmósfera? Muchos nos preguntaremos, ¿siempre existió atmósfera en nuestro planeta? Recordamos, muchachos, que nuestro planeta es el resultado de una gran evolución. Esta evolución no es de la noche a la mañana, sino tuvo que pasar por un largo proceso. Lo mismo sucede con la atmósfera. Ya la atmósfera pasó por 4 etapas. En la primera etapa, podemos ver que tenemos una atmósfera primitiva, ¿no? Formada básicamente por gases emitidos por la acción geólica. ¿Cuál es la acción geólica? Por la erupción de los volcanes. Entonces, estas erupciones fueron generando gases y estos gases se fueron acumulando. Luego esto se da hace más de 4.500 millones de años. Luego la atmósfera pasa a una segunda etapa en la cual ya es el vapor de agua que se condensa y va a ir formándose de esta manera, ¿qué cosa? Los océanos, y el CO2 hizo reacción con las rocas de la corteza terrestre y de esta manera disolverse los mares y así es que vamos a encontrar el agua salada. Bien, en la tercera etapa de la formación de la atmósfera, ¿qué aparecen? ¿Qué son? Esto es lo que vemos acá en estas imágenes. Aparecen las bacterias, las algas, que van a ser capaces de realizar, ¿qué cosa? La fotosíntesis. Es decir, con la fotosíntesis, ¿qué damos de origen? Damos origen al oxígeno. Miren cómo va evolucionando la atmósfera. Finalmente tiene una cuarta etapa en la cual se origina la atmósfera, ¿no? Con el tiempo se formó una atmósfera muy similar a la que habitamos hoy. No estamos hablando de la misma, sino de una similar a la que hoy por hoy podemos observar. En ella que aparecen organismos capaces de utilizar el oxígeno para producir su propia energía. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de animales, ¿cierto? Entonces recuerden, chicos, que la atmósfera es la capa de gases que rodea nuestro planeta. Es una diferencia, es una característica propiamente dicha de la Tierra, ¿no? Si nosotros comparamos con otros planetas, nuestro planeta es dichosa en poseer esta capa de gases que nos protege de diferentes radiaciones, como por ejemplo las ultravioletas, las infrarrojos, que más adelante vamos a ir desarrollándola. ¿Cómo está compuesto nuestra atmósfera? A ver, ya dijimos que está formado por capas de gases, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cómo está compuesto? A ver, ¿cuál es el elemento que abunda? ¿Qué vemos en la imagen? Miss, ahí sale nitrógeno. Efectivamente, aquí vemos el nitrógeno, ¿no? Entonces, el nitrógeno es el gas más abundante. Pero Miss, nosotros no respiramos nitrógeno, respiramos oxígeno. Efectivamente, nosotros los seres humanos respiramos oxígeno. Sin embargo, el gas más abundante es el nitrógeno, que representa el 78%. Bien. ¿Por qué es importante este gas? Este gas es importante porque ayuda a disolver al oxígeno. Entonces dirán, Miss, sin el nitrógeno no podemos respirar el oxígeno. Efectivamente, sin el nitrógeno nosotros no podríamos respirar el oxígeno. Bien, ¿qué más vemos por acá? Es un gas inerte. ¿Qué quiere decir inerte? Que fácilmente se combina con otras sustancias, con otros gases y
favorece los suelos y de esta manera, si favorece los suelos, ¿qué favorecerá? A la agricultura, ¿cierto? Y asimismo regula la combustión. Ah, ¿no sabían que era tan importante el nitrógeno, chicos? Ahora lo sabemos. ¿Y quién lo descubrió este elemento, este gas? Quien lo descubrió fue Rutherford. ¿En qué año se descubrió el nitrógeno? En 1772. Muy bien, entonces etimológicamente el nitrógeno proviene de la zoe, que significa sin vida. Ahora vamos a ver el oxígeno. Si bien es cierto, el oxígeno es el elemento más importante para nosotros, los hombres, la humanidad, sin embargo, esta no es la más abundante en nuestro planeta, ¿ya? En la capa en la capa atmosférica, en la esfera de gases. ¿Por qué? Porque el oxígeno representa solamente el 21%. Su importancia radica, ¿por qué? Porque nos permite la vida, ¿no? Permite la respiración de los seres vivos. ¿Y fue descubierta por quién? Por Joseph Priestley en 1774. Y el oxígeno significa oxidante. ¿De qué manera lo descubrió? Miren aquí, esta es la prueba que hizo, por ejemplo, en un recipiente cerrado puso una vela prendida y ¿qué sucede? Se apaga, ¿no? Porque no hay oxígeno, no se puede circular, entonces se apaga. Lo mismo si Joseph Priestley hizo la prueba con un ratón, lo puso en un recipiente cerrado en lo cual no ingresa el oxígeno, al poco rato fallece. Lo mismo sucede con la planta, ¿no? Si no desarrolla su proceso de fotosíntesis, ¿qué es lo que sucede? Esta empieza a morirse. Pero si colocamos en un recipiente, hacemos esta prueba en casa, podemos hacerla, ¿no? Este experimento, ponemos una vela encendida y ponemos la planta, ¿qué sucederá? ¿La vela se apagará? No, no se va a apagarse. ¿La planta morirá, se secará? Tampoco se va a secar, no se va a morir, va a resistir. ¿Por qué? Porque la planta necesita de lo que le brinda la vela al quemarse, ¿cierto? Y la vela necesita de lo que la planta genera, que es el oxígeno. Entonces, aquí se complementan. Lo mismo sucede en esta quinto imagen, ¿no? Si ponemos a un ratón con una maceta y lo cerramos con un recipiente, ambas van a sobrevivir porque ambas van a complementarse. Bien, pero no son los únicos gases que se encuentran en la atmósfera. También entre otros gases tenemos, por ejemplo, el helio, el argón, el neón, el criptón, el vapor de agua, el anhídrido carbónico y el ozono. ¿Qué es el anhídrido carbónico? Esta es un elemento muy importante porque de esta manera las plantas pueden realizar su fotosíntesis y con esta podemos ver que hay una retención de calor en la atmósfera. Nosotros observamos aquí en la imagen y podemos ver que, por ejemplo, las plantas absorben el dióxido de carbono y ¿qué es lo que van a ir expulsando? Van a expulsar el oxígeno, pero este proceso lo hacen durante el día. Mientras que durante la noche es a la inversa, absorben el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Por eso es no recomendable, ¿no? No es recomendable tener en una habitación una planta, sobre todo en la noche. El vapor de agua mixto, ¿cómo lo podemos ver? Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, aquí el vapor de agua, ¿no? Que va a contribuir a la retención del calor en la atmósfera y va a dar de esa forma la humedad atmosférica. Ustedes habrán escuchado en las noticias decir en esta época que está viviendo Lima que hay bastante humedad atmosférica y que por ello también se siente el frío en la ciudad de Lima, ¿no? Por ejemplo, observamos aquí, nosotros sabemos en el ciclo del agua, el sol
¿qué hace? Hace que las aguas se calienten, se evaporen y estas van condensándose y se va formándose los vapores de agua en la atmósfera. Cuando hablamos de la atmósfera también hablamos de gases pesados y gases ligeros. Vamos a ver los gases pesados. ¿Cuáles son estos gases pesados? Estos gases pesados son las que se forman en las capas más bajas de la atmósfera, ¿no? ¿Y cuáles son esos gases más pesados? Son justamente el oxígeno y el nitrógeno. Estos dos gases vamos a encontrar en las primeras capas. Por eso que las primeras capas de la atmósfera son las capas más pesadas. Mientras que los gases más livianos se van a ubicarse en las capas más altas, como por ejemplo el helio, el argón, entre otros gases. El oxígeno, el nitrógeno, el argón, el neón, el helio, ¿qué son? Son tipos de gases permanentes. ¿Qué quiere decir estos? Estos gases van a estar permanentemente en la atmósfera, mientras que el vapor, el anhídrido y el ozono son gases variables. ¿Por qué? Porque su acción de estas va a variar. Por ejemplo, ahorita nosotros podemos ver el cielo piurano y podemos ver de que no hay mucho vapor de agua, pero ya en la época de verano, no vemos que se va formando la nubosidad. Entonces, con la nubosidad podemos ver pues, que hay bastante vapor de agua. Entonces, esto nos señala de que no son estables, sino van a ir variando. Entonces, nosotros vimos hace rato sobre cómo se originó nuestra atmósfera en nuestro planeta, ¿cierto? Vimos que pasó por 4 etapas. Pero hoy por hoy, ¿por qué existe la atmósfera? Ya sabemos que es el resultado de una evolución, pero existen en la actualidad la atmósfera por 2 factores. Uno, que es la gravedad terrestre, y la otra, la radiación solar. Pero, ¿qué tiene que ver la gravedad terrestre para la formación de la atmósfera, dirán? Bien, chicos, ¿qué es lo que sucede? Los gases están bajo la influencia de la gravedad terrestre. Por eso es que nosotros hablamos de gases pesados y gases livianos. ¿Se acuerdan en la ficha anterior? Sí. Los gases pesados son atraídos, son retenidos por la fuerza de la gravedad. Por esto justamente es que los gases pesados se ubican ¿dónde? ¿En qué parte? En las partes más bajas de la atmósfera. Como por ejemplo, ¿cuál es la capa más baja de la atmósfera? La troposfera. Entonces, en la troposfera nosotros podemos ubicar a los gases más pesados. Y los gases más livianos, estos gases livianos, logran escaparse de la fuerza de la gravedad terrestre y se van a ubicarse en las zonas más altas de la atmósfera. Como por ejemplo, a ver, ¿cuáles son estos gases más ligeros? El helio, ¿no? El helio es uno de los gases ligeros y lo vamos a ubicar en la última capa de la atmósfera. ¿Cuál es la última capa? La exósfera misma, efectivamente, pero sin embargo, chicos, hay que tener en cuenta que la exósfera no es una capa propiamente dicha de la atmósfera, hay que tener en cuenta eso, sino que la exósfera es una capa que envuelve a la atmósfera propiamente dicha. Pero este tema lo vamos a ver en la siguiente semana. Y ahora estamos viendo los factores que permiten, ¿no? Entonces, en las partes bajas, ¿qué gas vamos a encontrar? Ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Cuáles serán los gases más abundantes y más pesados? ¿Cuáles serán? El nitrógeno y el oxígeno, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otro factor permite la existencia de la atmósfera? Fácil, ¿cuál es? La radiación solar. Aquí vemos. Pero ¿cómo así la radiación solar? ¿Qué hace la radiación solar? Chicos, la radiación solar interviene ¿en qué momento? Al calentar y darle movimientos a los gases. ¿Cómo así? Los mismos dicen que se desplazan hasta determinadas alturas. ¿Qué es lo que sucede con la radiación solar? La radiación solar, ustedes ya saben que hay radiación solar que
Los rayos del sol nos dan calóricas, ¿no? Entonces, las calóricas que hacen nos calienta. Entonces, lo mismo se calienta a los gases y eso hace que genere movimientos. Por ejemplo, si nosotros observamos que está soleado y luego aparece una nubosidad, ¿no? Y tapa la radiación solar, el paso de la radiación solar, automáticamente vamos a sentir como un ligero vientecito. Entonces, ¿qué estamos sintiendo ahí? Estamos sintiendo el movimiento de los gases. Ese movimiento puede ser brusco o incluso muchas veces nosotros no sentimos esos movimientos de los gases. Sin embargo, los gases están en constante movimiento justamente por la acción de la radiación solar. ¿Te ha gustado esta clase? La siguiente semana estaremos viendo con la segunda parte de la atmósfera. Cuídense.